Hola mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemáticas referente a los números racionales. Y en esta oportunidad vamos a continuar viendo las clases de fracciones. Y en esta oportunidad aprenderemos las características de una fracción propia, de las fracciones propias. Anotemos la definición. Nos indica, son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, son menores que la unidad. Reiteramos, son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, son menores que la unidad. Entonces, anotemos la definición, veamos. Si tenemos la fracción, si a sobre b pertenece al conjunto de los números racionales, con b, que es el denominador, debe ser distinto de 0, y además, en este caso, a, que es el numerador, es menor, vamos a anotar menor, que b, que es el denominador, porque eso nos dice la condición, numerador debe ser menor que el denominador, entonces a sobre b viene a ser una fracción propia, ¿de acuerdo? Si el numerador es menor que el denominador, eso es lo que nos indica, ¿no? Numerador es menor que el denominador, a menor a b, entonces a sobre b es una fracción propia. Y además, fíjense qué es lo que nos dice el enunciado. Por lo tanto, siempre van a ser menores que la unidad, es decir, menores a 1. Entonces, anotamos, a sobre b va a ser menor a 1. Entonces toda fracción propia, no se van a olvidar, cualquier fracción propia siempre va a ser menor que 1. No se olviden ese detalle que nos va a servir más adelante para ordenación de fracciones. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la fracción 2 séptimos. Analicemos. ¿Qué nos dice? El numerador debe ser menor que el denominador. Veamos, el numerador es 2, tiene que ser menor que el denominador, que es 7. Pregunto, ¿2 es menor a 7? Sí, correcto, 2 es menor a 7. Entonces, por lo tanto, 2 séptimos es una fracción propia. Y además, 2 séptimos va a ser menor que 1. ¿Listo? Reitero, en este caso, como el numerador es menor que el denominador, 2 séptimos viene a ser una fracción propia. Por lo tanto, también 2 séptimos es menor a 1. Anotaremos un ejemplo más, veamos un ejemplo más. Tenemos la fracción 4 quintos. Analicemos. El numerador debe ser menor que el denominador, dice, para que sea una fracción propia. Veamos, preguntamos. 4, que es el numerador, ¿es menor a 5, que es el denominador? ¿Qué dicen ustedes? Sí, 4 menor que 5, correcto, por lo tanto, 4 quintos es una fracción propia. Por lo tanto, anotamos, dijimos que toda fracción propia, en este caso 4 quintos, va a ser menor que 1. Muy bien, anotamos menor que 1. Reitero, esta operación es necesario conocerla para ordenación de fracciones. Veamos qué sucede en la representación gráfica. Tenemos la fracción 3 quintos, numerador 3 menor que el denominador 5. Entonces vamos a dividir en 5 partes iguales lo que indica el denominador. Ahí está. Luego vamos a contabilizar 3, lo que indica el numerador. 1, 2 y 3. Ahora vean la gráfica. La gráfica, la parte que hemos escogido de la gráfica es menor a 1. No llega a ser ni un entero. ¿De acuerdo? Entonces es la representación de una fracción propia. Toda fracción propia siempre va a ser menor a 1. Ahí está. Fíjense la gráfica nuevamente. No hemos graficado todo el entero, hemos graficado menos del entero. Por lo tanto, una fracción propia va a ser menor a la unidad. ¿De acuerdo? No se olviden ese detalle. Espero les haya agradado el video, les invito a suscribirse a mi canal, les pido puedan compartirlo. Hasta la próxima.